Yo creo que es con un ataque colectivo de sensatez, porque lo que tú estás viviendo ahora es una esquizofrenia colectiva que se origina de diferentes maneras, que se traduce en esta pugna distributiva con el tema de los precios, que se asocia al tema de bloqueos, porque ahorita tú tienes bloqueo para cambiar la economía, para defender la economía y para defender a un candidato, pero tienes el contrabloqueo contra ese bloqueo, tienes el bloqueo que evita los precios. Nos hemos convertido en una sociedad bloqueada y muchos de esos problemas pues se resuelven en la medida en que en razón, tengas sindéresis y entiendas que los problemas sociales y económicos se los resuelve a través de las instituciones justamente, ¿no es cierto? Y de tal manera que tú puedas aplacarlo, porque ahorita mucha gente está, por supuesto, molesta porque tiene que hacer 2, 3 horas, hasta más, para conseguir gasolina. Hay gente que está muy preocupada porque va al mercado y tiene mucho mes al final del salario. En fin, hay muchos problemas. Y la inflación se ha convertido, sin duda alguna, probablemente en el tema que más directamente le toca al bolsillo a la gente. Porque no nos olvidemos que la inflación es el peor impuesto que la gente tiene, porque va directamente a tus ingresos. ¿Y qué ha pasado con la inflación? Tú sabes que la inflación ya a septiembre es 5.1% en 9 meses, a 12 meses es 6.1%, la inflación de medicinas y remedios está en 6.1%, la inflación que tiene que ver con productos de tocador en 14%, entonces ya estás frente a una aceleración de la inflación. Y hay que distinguir entre lo que son los saltos en la inflación y lo que son las aceleraciones o las propagaciones de la inflación. Por ejemplo, el hecho de que el dólar ahora esté a 10.5 para importar ha hecho que importes inflación de otros países, especialmente socios comerciales. En estos países los precios no han subido, como dice el gobierno, sino que sus precios del desodorante, de los pañales, siguen más o menos el mismo precio en dólares, pero nosotros para comprar ese dólar antes necesitabas 6.96, ahora necesitas 10.5. Eso ha producido un salto, una fogata de inflación. Después, por supuesto, tienes problemas también de productos que están desapareciendo porque están saliendo fuera de Bolivia, no solamente porque los precios afuera están más elevados del pollo, del arroz y otros productos, sino también porque esa es una manera de conseguir dólares. Porque tú cuando exportas arroz, cuando exportas pollo afuera, consigues dólares y son los dólares que probablemente estas empresas necesitan para hacer producción nacional. Ese es otro salto en la inflación. También tú tienes un problema de inflación cuando hay un cambio climático o cuando decides incendiar tu país, ¿no es cierto? Y en vez de tener pollos, tienes pollos ahumados y se vuelven más caros. Entonces, todos esos son saltos en la inflación. Pero hay dos aceleradores, dos propagadores, que ese salto, que esa fogata se convierte en un incendio de inflación. Uno es justamente la pugna distributiva. Esto que molesta a mucha gente, pero que en lo coloquial significa que una persona aumenta su precio, es el especulador, y esa otra persona sube su precio o consume más de un producto. Es decir, haces por el clima de incertidumbre, por la falta de productos, por la crisis política, generas en la sociedad lo que se llama una pugna distributiva. Actores económicos que utilizan los precios para defender sus ingresos o para intentar bajar sus costos. Porque tu precio de repente es mi costo y como yo ese costo me aumenta, yo prefiero también aumentar mi precio. Y obviamente se dan unas bolas de especulación. Y eso es precio, costo, y eso genera conflicto distributivo, eso se alimenta de expectativas negativas sobre el futuro, es la parte psicológica de la economía, donde dice si la inflación en el pasado fue alta, hay incertidumbre económica y política, por lo tanto la inflación a futuro va a ser más alta y todos van en esa dirección. Ese es un propagador de la inflación, eso es lo que genera un incendio inflacionario. Y el segundo tiene que ver con un tema más complejo todavía, es que tú cuando tienes una fogatita, si le echas gasolina, esta va a subir mucho más. ¿Por qué? Porque eso genera saltos que se aceleran.
¿Cuál es eso? La expansión monetaria. El hecho de que has perdido la independencia del Banco Central de Bolivia, que ahora financia el Tesoro General de la Nación, financia el déficit público, es como echarle gasolina a la inflación. Porque mayor cantidad de dinero en bolivianos ante una situación donde hay menos importaciones, hay menos producción, genera más inflación. Entonces, a eso llamamos los propagadores de la inflación. El conflicto distributivo y las expectativas de inflación y la expansión monetaria. Gonzalo, somos una sociedad que muy fácilmente se compara. Los últimos años hemos venido escuchando, cuidado nos volvamos Venezuela, cuidado nos volvamos Venezuela, cuidado nos volvamos Cuba. Y luego, desde luego, tenemos un espejo propio que es esa década de los 80 que con una hiperinflación nos llevó a hacer filas hasta para comprar pan, unos salarios que venían en unos paquetes de billetes que no valían nada. Y en este mismo ejercicio, Gonzalo, hay quienes para poner paños fríos dicen, ojo, que la inflación acumulada de Argentina en un momento llegó al 267. Si nosotros estamos en el margen del 6%, tus conocimientos nos puedes explicar cuál puede ser un punto medio en el que nos podamos ubicar serenamente en ese contexto de comparación. Mira, yo creo que las comparaciones no son buenas, somos países y somos realidades muy diferentes. Bolivia no se va a volver Cuba jamás porque tiene un capitalismo popular brutal. Andate a la feria el 6 de julio los domingos y vas a ver cómo Bolivia jamás va a ser Cuba porque tiene un dinamismo capitalista ahí tremendo. Ahora, eso no significa que no tengas también tus tipos de problemas. Argentina tuvo su casi hiperinflación en los últimos años, una inflación muy elevada durante el kirchnerismo y también con Fernández. El 85 tú en Bolivia tuviste una hiperinflación. Hiperinflación es cuando la inflación llega a 11.000% y pasa por 2 meses consecutivos 50% por mes. Eso no es Bolivia y tampoco, digamos, ahorita la Bolivia actual y no es Argentina actual. Entonces, pero tenemos otro tipo de enfermedad que es tan complicada como una hiperinflación. Se llama estanflación. Es una situación donde tú tienes inflación elevada, ¿no es cierto?, 6-7%, difícil de bajar porque ya ha adquirido inercia, porque ya está bajo el propagador de lo que se llama la pugna distributiva, porque ya la expansión monetaria está expandiendo más los precios. Entonces la inflación duro de bajar, o sea, cuesta mucho controlarla, pero simultáneamente tienes desaceleración de la economía. La economía boliviana viene desacelerada desde el año 2014, hubo un salto el año 2021 por el tema de la pandemia, pero después seguimos cuesta abajo en la rodada, como dice el tango argentino. Y en el primer trimestre de este año, en el 24, nuestro crecimiento ha sido solamente de 1.3. Entonces, se está configurando otro tipo de enfermedad económica que se llama estanflación. Inflación con desempleo, inflación con recesión. Y, por supuesto, para atacar ese tipo de problemas, tienes que tener también otro tipo de situaciones. Por supuesto, ninguna política económica actual, ninguna política pública va a funcionar cuando tú tienes un sistema político completamente contaminado, cuando tienes una infección de pus gigantesco, ¿no es cierto? No hay solución técnica si tú tienes que la política está guiada por los bajos instintos, la política está asociada a la peor miseria humana, ¿no es cierto? La política está al servicio de una lucha descarnizada por el poder. Si eso está pasando en la sala de emergencia del hospital y los médicos encima se están peleando frente a una asepsia que te está dando, no hay política económica que funcione. ¿No es cierto? Y eso, lamento ser pesimista, pero en esta champaguerra ninguna de las políticas económicas que hay podrían funcionar. El gobierno se ha dedicado a colocar parches, ¿no es cierto?, a controlar mercados, a bajar aranceles, a hacer acuerdos parciales con algunos empresarios, pero en este estado de descomposición política, ninguna de esas, inclusive esos parches, van a funcionar. Bolivia necesita, ¿no es cierto?, sacarse la infección política y adoptar políticas económicas integrales, es decir, igual que las personas.
tienes que cuidar tu salud, tienes que hacer ejercicio, pero tienes que hacer cortes significativos en la grasa del Estado, tienes que ser más productivo, tienes que apoyar el sector turismo que te dé más ingresos, tienes que liberar parcialmente de los subsidios, de tal manera que tu Estado esté un poco mejor, o sea, tienes que liberar el tipo de cambio. Hay un conjunto de políticas económicas que tienes que atacar de todo lado, ¿no es cierto?, para acabar con la estanflación o parar la estanflación. Claro. Pero en este clima político, con esta asepsia, creo que llaman los médicos, cuando ya tienes una infección generalizada, las cosas no funcionan, no vas a poder hacer eso. Y lo único que te queda es esperar, ¿no es cierto?, que las cosas vayan avanzando más lentamente, porque en el año 2025 podrías tener nuevos médicos que a ver si son más sensatos y dejan de empujar a la gente al abismo, ¿no? Gonzalo, gracias. De verdad que entender estos temas desde estas miradas, desde estas visiones, el comprender que hay medidas y que deben existir y que nuestra configuración todavía nos ayuda a creer que alguna medida que sea absolutamente aprovechada por todas y todos los bolivianos puede ser algo que nos puede hacer retornar a algo de estabilidad, es bueno. Te agradezco de verdad estos minutos que has compartido con el país. Bueno, muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias. Ha estado con nosotros el economista Gonzalo Chávez. Vámonos a un corte. Enseguida vuelve Claro Oscuro. Espérenos, por favor. Espérenos cuando hablamos de la pausa. Ajá. Hay Puma Qatar y así. Bueno, amigos, hemos hecho otro live. Les mando un gran saludo a todos. Y esta vez tengo ahorita un evento, así que no vamos a poder charlar. Hasta después.